desconocido hasta el momento, por lo menos de declaraciones de la madre, porque tal como te decía yo, me imagino que la madre de Tomás conocía a la madre de la joven, porque era la madre, como dices tú, que era parte de las dirigentes del grupo Scout, y Tomás era un Scout muy activo. Entonces, esto se da en un contexto que a uno, la verdad, que de alguna manera lo horroriza, porque finalmente, Andrea, es un ambiente en el cual uno confía. Es como un niño que es scout, que tiene amigos scout, que además es compañera de curso, que todos son parte de un mismo colegio, donde la mamá de Tomás ubicaría eventualmente a la mamá de esta joven. No decimos el nombre de la joven porque esto es un tema legal, ¿ah? No es por protegerla ni nada excepcionalmente, pero es un tema legal, que es distinto en el caso de Tomás, que está lamentablemente fallecido. Y entonces la madre va al velatorio, la hija, perdón, va al funeral y está junto al féretro de su compañero en ese minuto. Ahí estamos viendo esa imagen que para todos nosotros, imagínate lo que fue para la familia, después, a los días después, saber que una de las chicas que estaba ahí haciéndole entonces este honor de despedida a su compañero, aparecía como imputada. Eso yo creo que es de las cosas más fuertes. Y Andrea, Carlos Pinto decía una cosa que yo creo que quizá en tu experiencia, es el tema de la menor de edad, con una vida aparentemente, entre comillas, normal, y que una menor de edad de 14 años haya sido o esté eventualmente siendo responsable de un crimen así. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Es decir, a uno obviamente le surge como de manera natural decir, esto es una psicopatía que estaba latente y que afloró de un momento a otro, pero aquí había una enfermedad psiquiátrica de base. Si alguien es capaz de cometer un delito o ser cómplice eventualmente de un delito de esta crueldad tan horrorosa. Andrea, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, las estadísticas hablan que un 54% de los menores que cometen delitos de este nivel de gravedad tienen en el fondo a la base de la conducta delictual un trastorno de personalidad. No podemos aventurarnos y hablar en el fondo de una psicopatía, insisto, porque hay que hacer una evaluación bastante más profunda en el fondo para hacer ese diagnóstico, pero sí me atrevería a decir que existe un trastorno de personalidad a la base de la conducta. Y ahí es donde uno tiene que dilucidar si este trastorno, cuál es la gravedad que tiene. Y eso se mide en base a ver, por ejemplo, cuál es su nivel de empatía, cuál es su nivel de remordimiento, cuál es su nivel de culpa. Y lamentablemente, en el caso de la imputada, el hecho de haber visto, solamente de haber visto en el fondo este homicidio, y después de haber podido estar en el funeral, de haber podido hablar para la televisión, etcétera, o sea, van siendo indicadores de la falta de remordimiento, de la falta de culpa, de la falta de empatía. Entonces, estas áreas son las que son tan importantes para nosotros después cuando la persona es condenada en el fondo, de poder ser intervenidas. De hecho, una de las ideas que tiene el área técnica de Gendarmería y Gendarmería en general tiene que ver con poder hacer intervenciones focalizadas, que sería lo ideal para nuestra institución. Que hubieran cárceles, por ejemplo, donde hubieran personas de bajo riesgo que tuvieran una intervención moderada, y cárceles donde estuvieran chicos con estos perfiles de alto riesgo, de una probabilidad alta de reincidencia, que en el fondo han tenido trastornos de personalidad desde la base de la conducta y que por lo tanto pudieran ser intervenidos de manera mucho más especializada. Pero en este caso, Andrea, quizás Carlos lo puede corroborar, por todos los antecedentes que tiene la Fiscalía, parece ser que no había información de que esta joven presentara problemas, rasgos complejos de personalidad. Yo no sé si aquí tú manejas algún antecedente, pero lo que se sabe hasta el momento, Carlos, no es ninguna información que nos pudiese hacer pensar que esta chica tenía efectivamente algún trastorno de personalidad previo a lo ocurrido. Bueno, mira, yo escucho con atención lo que decía Andrea, pero evidentemente, como tú dices, no había una evidencia de algún trastorno de carácter mental en ella, sobre todo cuando el padre
sin darse cuenta, ¿verdad?, establece algún criterio como padre para alabar a su hija, lo buena alumna que pudo ser, lo buena compañera, lo buena hija probablemente, en fin, y eso es un decir de todos los padres, y no existe otra manera de actuar. No obstante, hacer un análisis de carácter psiquiátrico creo que es bastante ambicioso de nuestra parte, porque lo único que puede condicionar un daño mental, ¿verdad?, o psicopático, ya que lo hemos mencionado, eso tendría que verlo un psiquiatra, y no es tan fácil, como dice Andrea, hacer un diagnóstico de ese tipo. Me imagino, Andrea, que en este año y medio que está en un régimen cerrado en el Sename, esta joven tiene que todo eso haberse chequeado. Todos sabemos que las cosas no funcionan como uno quisiera, pero como ella está siendo parte de un proceso judicial, una investigación, me imagino que se va a llegar a este juicio oral con un informe psiquiátrico de ella. Sí, sin duda hay intervención, hay evaluación y hay diagnóstico en el tiempo en que ella ha estado ahora. Ahora bien, yo quiero hacer un alcance. La crianza, en el fondo el desarrollo moral de una persona, también nos va mostrando los rasgos que ella puede ir presentando, que en general se presentan además en la adolescencia. Y un padre, que si bien entiendo que todos los padres un poco avalamos a nuestros hijos y buscamos en el fondo las cosas positivas de ellos, también como parte de la crianza debemos hacerlos responsables de sus actos. También la pérdida un poco del hacerse consciente y responsable de los actos de su hija también demuestran un poco, nos van mostrando cuáles han sido los estilos de crianza que también en el fondo después se reflejan en estos trastornos de personalidad que no son, ojo, una enfermedad psiquiátrica, no estoy hablando de eso, ni son una psicopatía. Son trastornos de personalidad que van mostrando cómo esta personalidad en el fondo se va modificando, se va moviendo y frente a ciertas situaciones se muestra de una determinada manera. Se muestra celosa, se muestra posesiva, se muestra agresiva, etcétera. O sea, los adolescentes van mostrando en el fondo estos rasgos. Y por eso es tan importante hacer un análisis que me imagino que en este tiempo se ha hecho, y si no, cuando ella ingrese, si es que llegara a ser condenada, que sabemos que además la pena máxima a la que ella arriesga no son más de 5 años por el hecho de ser menor de edad. Ya, no así el adulto podría estar peligrando en una perpetua, incluso una perpetua calificada, estamos hablando de 40 años. Pero en el caso de la menor, la pena máxima son 5 años, y estos 5 años ella los realizaría en el fondo en un servicio del Sename. Muchas veces tienen incluso gendarmería de manera solo perimetral, pero ahí gendarmería no interviene. Y ahí sí también ellas tienen acceso a un plan de intervención donde se van a evaluar estas características de personalidad, se van a intervenir y se van a tratar. Y eso sería en el fondo lo ideal, que es lo que siempre yo hablo del tema de la intervención de los penados, de las personas que han cometido algún tipo de delito, sean menores o sean mayores de edad. Pero no es claro, eso le iba a preguntar a la Andrea. Andrea, se une a nuestra conversación Cristian Javar, ex PDI. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Le iba a preguntar a la Andrea justamente, Andrea, el hecho de que esta adolescente se haya quedado con régimen cerrado durante este año, 9 meses de investigación, es algo que podría llevarnos a concluir de que la Fiscalía efectivamente tiene pruebas contundentes que a ella la inculparían. Si no es así, es probable que un juez o una jueza le hubiese dado otro tipo de medida cautelar, ¿no? Pero me imagino que el juez o jueza tiene finalmente en sus antecedentes pruebas que ameritan esta medida cautelar de régimen completamente cerrado. Sí, sin duda alguna, para haber tomado una medida como esta deben haber antecedentes, o bien, y ahí Cristian es el que maneja más ese tema, muchas veces también se toma esta medida para que no impida la investigación, finalmente para que la chica imputada o el que esté imputado no interfiera en la investigación de alguna manera en el fondo y pueda entregar información a otro lado. Por lo tanto, también se como un método de
cuidar la investigación. Pero sin duda alguna deben haber más antecedentes concretos que ahora yo creo que en este proceso que comienza el día de hoy, que yo creo que se va a demorar algunos días porque hay hartos antecedentes ahí que se van a ir evaluando y que lamentablemente en este momento obviamente que no se pueden entregar porque hay una menor de edad involucrada y todos manejamos que la ley obviamente la protege, entonces hay antecedentes que ni yo ni ninguno va a poder entregar en este momento, porque es importante resguardarla, pero yo creo que hay que tener paciencia. En el juicio se van a dar a conocer todos estos antecedentes para que se pueda entender un poco más cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, creo que hay antecedentes concretos que no se pueden justificar, que finalmente la Fiscalía también, en el caso, por ejemplo, del chico imputado, que son los agravantes que la Fiscalía va a solicitar, que tiene que ver con la premeditación, que tiene que ver además con la alevosía del hecho, que tiene que ver además con en el fondo justificar un homicidio que duró 20 minutos. O sea, estamos hablando de detalles que son, para mi gusto, injustificables y que revelan necesariamente, insisto, un trastorno de personalidad a la base de la conducta. Porque una cosa es entender una acción en base a la rabia, en base a la ira, al descontrol de impulso, y otra muy distinta es justificar 300 puñaladas. O sea, obviamente hay detalles que hacen la diferencia y que hay que ir evaluando y que es importante en el caso del adulto en particular que durante el proceso se evalúen en el fondo cuáles son estos rasgos, qué era lo que lo puede haber llevado a actuar de una manera tan agresiva, con tanta alevosía, con tanto ensañamiento finalmente, que son las áreas que la Fiscalía evidentemente va a tomar como agravante en esta situación. Cuando son, claro, hay un lenguaje como amistoso, al menos en ese WhatsApp. Son cosas que hay luego que ir probando todos si efectivamente aquí cuáles son los antecedentes, si hubo de alguna manera una violencia sexual previa en la historia de ambos chicos, no sé, hay que verlo, es parte de la investigación o no, pero finalmente, claro, aquí habría, si no es un asesinato material por parte de la chica, habría posibilidad de planificación, que es un delito, y luego encubrimiento, que eso es un poco el cuadro que uno podría decir que quizás es la tesis más segura de la Fiscalía hasta ese minuto. Y ahí uno se pregunta, Andrea, claro, efectivamente, una adolescente de 14 años puede ser manipulada a tal punto por los supuestos celos de su pololo, porque lo que uno se imagina aquí es que había algún tipo de relación consentida o no, eso habrá que determinarlo en la justicia, previo entre Tomás y la adolescente. Y acá viene un adulto de 23 años, que es el nuevo pololo, que es el pololo reciente, y uno dice aquí, ¿quién manipuló a quién? Él puede haberla conducido hasta este punto por celos, ella puede haberlo manipulado a él para llevarlo hasta esta situación y que provocara finalmente este asesinato. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Estamos hablando de supuestos, como tú dices. Puede haber sido manipulado uno, puede haber manipulado otra, pero hay antecedentes que bien explicaba Cristian que son concretos. O sea, en el lenguaje, en el mismo WhatsApp, se ve en el fondo que ella concerta la entrevista. Por la forma, en el fondo, además de su lenguaje, dudo que haya estado en ese momento con una pistola en la cabeza para tratar de concertar esa cita. Y si bien a lo mejor ella no pensó que el hecho iba a ser tan gravoso como lo fue, sí hubo una intención de daño. Habían guantes quirúrgicos, había cuchillo, había ropa de cambio. O sea, hay un montón de antecedentes que revelan que esto fue absolutamente pensado, intelectualizado, que no fue una acción impulsiva. Y lo que más a mí al menos me llama la atención, que veía la entrevista que ella dio a otro canal de televisión en donde además ella describe a su compañero y dice: es mi hermano scout, es un chico bueno al que siempre estaba dispuesto a dar un... Y ella sabía lo que había pasado. O sea, si lo hizo o no, no es resorte mío, pero ella sí sabía lo que había sucedido
y conociendo en el fondo el suceso, ella igual habla, está en el funeral, le da la cara a la familia. O sea, cualquier chica de 14 años siente inmediatamente al día siguiente, a las horas después, culpa, remordimiento, pena, angustia de haber vivido en el fondo un hecho tan tremendo como el que sucedió. Sin embargo, ella continúa esta mentira, continúa, se mantiene en esto, se va al funeral, se presenta frente a la familia, ve el dolor de la gente que está ahí, no muestra arrepentimiento, no muestra culpa. Y obviamente esos son indicadores que no hay que ser psicólogo en el fondo, porque me llama la atención que lo justifiquen, porque finalmente no hay que ser psicólogo para entender que detrás de eso hay un trastorno de personalidad, hay frialdad afectiva, hay distanciamiento emocional, hay indicadores que nos hacen ver de que hay algo que en el fondo escapa a la norma finalmente, que son importantes obviamente de analizar en profundidad, que uno no puede dar un diagnóstico certero o decir, mira, ¿sabes qué? Hay una psicopatía, no se sabe, eso hay que obviamente hacer un diagnóstico, pero sí existen rasgos de personalidad que escapan en el fondo a la norma de lo que uno acostumbra ver con un menor de 14 años. Y todos esos antecedentes son los importantes de analizar y que me imagino que la Fiscalía tiene ahí a la base en el fondo del juicio que se está llevando a cabo ahora.